CABAT es un método de facilitación neuromuscular proprioceptiva que se basa en los movimientos normales que se observan en los deportes y las actividades físicas. Estos son movimientos diagonales y espirales, debido a la disposición de los músculos alrededor de los huesos, por lo que dichos movimientos no ocurren en líneas rectas, sino a través de varios planos de movimiento. Dentro de sus objetivos podemos encontrar reforzamiento muscular, aumento del equilibrio y estabilidad, aumento del rango articular, mejora de la coordinación y el estiramiento o relajación muscular. El método de CABAT se basa en una serie de movimientos denominados diagonales, en los que se utiliza una articulación principal a la que llamaremos pívot. Además de esto, otro apartado importante es el contacto manual, a partir de presiones profundas en las partes y grupos musculares que deseemos estimular. Para las diagonales del miembro superior, la articulación principal o pívot será la articulación del hombro. Para la primera diagonal AB, la posición de partida del paciente será con el brazo en dirección a la cresta ilíaca contralateral, en rotación interna, aducción y flexión de hombro, codo en extensión durante todo el recorrido, antebrazo en pronación, muñeca en flexión con inclinación cubital y dedos en flexión y aducción. A partir de esta posición, el fisioterapeuta tomará la mano del paciente por el dorso, controlando los dedos índice, corazón y anular y meñique del paciente con su dedo índice, y el pulgar controlado con los otros tres. La otra mano irá al tríceps del paciente para estimular los músculos necesarios para realizar el movimiento que queremos. A continuación, pedimos al paciente que realice primero una extensión y abducción de dedos y muñeca, supinación de antebrazo y rotación externa, abducción y flexión completa de hombro, manteniendo siempre el codo en extensión y acabando con el brazo en sentido contrario a la posición de partida. Durante este movimiento, nuestras manos van a estimular los grupos musculares que participan en el movimiento, que son los extensores de los dedos y de la mano, supinadores del antebrazo, que son los epicondilios, el tríceps, el deltoides y demás músculos que se contraen a partir de los músculos principales por irradiación. La diagonal BA del miembro superior partimos de la posición final de la diagonal AB, que implica extensión y abducción de dedos, extensión e inclinación radial de muñeca, extensión de codo, supinación de antebrazo y el hombro en flexión, abducción y rotación externa. Esta vez, las manos del fisioterapeuta irán al contrario que en la diagonal BA, con una toma distal sobre la palma de la mano del paciente, de forma que podamos ejercer resistencia al movimiento, y una contratoma proximal rodeando el brazo del paciente y estimulando esta vez el bíceps. A partir de esta posición vamos a explicar al paciente los movimientos que debe realizar, que son flexión de dedos y muñeca con inclinación cubital, pronación de antebrazo, codo siempre en extensión y una rotación interna de hombro con aducción y extensión del mismo, para volver de esta forma a la posición de inicio de la diagonal AB. Durante este recorrido van a actuar una serie de músculos como los flexores de los dedos y de la muñeca, como los flexores superficiales y profundos de los dedos, los músculos pronadores, pronador cuadrado y redondo, el bíceps, el dorsal ancho, el pectoral, así como demás músculos que se activen por irradiación. Ahora pasaremos a la diagonal CD del miembro superior, para la que el paciente se colocará en decúbito supino al igual que antes, pero esta vez partiremos de una abducción de hombro con extensión y rotación interna del mismo, pronación del antebrazo, codo en extensión y por último abducción y extensión de dedos y muñecas. En esta diagonal, las manos del fisioterapeuta se colocarán de la siguiente manera. Nuestra mano contraria la colocaremos sobre la palma de la mano del paciente, de manera que podamos controlar la resistencia que vayamos a aplicar, así como los movimientos que vaya a realizar el paciente, mientras que la otra mano la vamos a colocar más proximal, abrazando el brazo del paciente y colocando nuestra palma sobre su bíceps. A continuación, vamos a explicar al paciente de nuevo los movimientos que tiene que realizar, que son flexión de los dedos y de muñeca con inclinación radial, supinación del antebrazo, el codo extendido en todo el recorrido y una flexión, aducción y rotación externa del hombro. Durante este recorrido van a actuar los siguientes músculos y grupos musculares: flexores de los dedos y de la muñeca, como los flexores profundos de los dedos y el palmar mayor y menor, los supinadores, el bíceps, deltoides y pectoral mayor. La última diagonal del miembro superior es el retorno de la diagonal CD o diagonal DC, que comienza con el brazo del paciente en la posición final de la diagonal anterior, que implica flexión de los dedos y muñeca con inclinación radial, supinación del antebrazo, flexión, aducción y rotación externa del hombro con una ligera flexión del codo. En este caso, el fisioterapeuta colocará la mano contraria que usó en la diagonal anterior sobre el dorso de la mano del paciente, de modo que el pulgar controle el pulgar del paciente y el resto de los dedos el resto de la mano, mientras que la otra toma la realizaremos con el otro brazo que nos queda libre, que rodeará el brazo del paciente, estimulando la zona del tríceps durante todo el recorrido. Desde esta posición pediremos al paciente que realice el movimiento contrario a la diagonal CD,
para acabar con el brazo en la posición de partida. Para ello, debe realizar una extensión y abducción de los dedos, extensión de la muñeca con inclinación cubital, pronación del antebrazo, extensión del codo y una extensión, abducción y rotación interna del hombro. Durante este movimiento, los grupos musculares que van a actuar son los extensores de los dedos y de la muñeca, como el extensor común de los dedos o el extensor propio del quinto dedo, los pronadores cuadrado y redondo, el dorsal ancho, el tríceps y el deltoides. Para las diagonales del miembro inferior, la articulación principal o pívot que usaremos será la articulación de la cadera, y otro aspecto a tener en cuenta será la ergonomía del fisioterapeuta, por lo que habrá que colocar la camilla en una posición correcta. En la diagonal 1 o diagonal AB, el paciente se colocará en supino sobre la camilla y lo más pegado al borde posible para poder mantener la ergonomía. La posición de la pierna será abducción, extensión y rotación interna de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo y dedos. Las manos del fisioterapeuta se colocarán de manera que podamos ofrecer resistencia al movimiento del paciente y darle estímulo a los músculos que se tienen que activar. Para ello, una mano irá al dorso del pie a la altura de los dedos para controlar el movimiento, mientras que la contratoma se colocará primero en el calcáneo para controlar la posición inicial y después al vasto interno para controlar el cuádriceps. A continuación, explicaremos al paciente los movimientos que tiene que realizar, que son flexión dorsal de dedos y tobillo, manteniendo en todo momento la rodilla en extensión y acabando con la cadera en flexión, aducción y rotación externa. Para ello, se activarán los siguientes grupos musculares: los extensores de los dedos y del tobillo como los peroneos, el cuádriceps, los aductores, piramidal y pelvitrocantéreo, que realizarán la aducción, flexión y rotación externa de la cadera. La siguiente diagonal será el retorno de la diagonal AB o la diagonal BA, que comienza en la posición final de la diagonal AB, que es flexión dorsal de dedos y tobillo, rodilla extendida y la cadera en flexión, aducción y rotación externa. El fisioterapeuta ejercerá una presión con la palma de la mano sobre el primer meta y pedirá al paciente que vuelva a la posición de partida. La mano que le queda libre al fisioterapeuta la colocará en la parte dorsal del muslo, en forma de hamaca para controlar el movimiento. El paciente realizará una flexión de los dedos y tobillo manteniendo una extensión de rodilla durante todo el recorrido y efectuando una rotación interna, abducción y extensión de cadera. Los músculos que se van a activar en esta diagonal van a ser los flexores de los dedos y tobillo, como el tríceps sural y el flexor común de los dedos, los isquiotibiales, los glúteos y la fascia lata. La siguiente diagonal será la CD, que comenzará con el paciente en supino sobre la camilla, al igual que en las demás diagonales, y con la pierna cruzada sobre la otra, y en la siguiente posición: cadera en aducción, flexión y rotación externa, rodilla en extensión y tobillo y dedos en flexión plantar y eversión. Durante esta diagonal, el fisioterapeuta se colocará en el lado opuesto a la pierna que va a trabajar, y colocará su mano sobre el dorso del pie, al igual que en la diagonal AB, mientras que la contratoma irá primero en el calcáneo para controlar la rotación y la posición inicial, y después irá al vasto externo del cuádriceps para ejercer resistencia y dar propiocepción. El movimiento que debe realizar el paciente será rotación interna, abducción y flexión de cadera, manteniendo la rodilla extendida durante todo el movimiento, y una inversión y extensión de los dedos y tobillos para llevar el pie en dirección al hombro homolateral hasta donde llegue el paciente sin flexionar la rodilla. Los grupos musculares que se utilizan en este movimiento son los extensores del pie y del tobillo, como el extensor común de los dedos y los peroneos, el cuádriceps, los glúteos y el tensor de la fascia lata. La última diagonal es la DC, que parte de la posición final de la diagonal anterior, con rotación interna, aducción y flexión de cadera, rodilla en extensión y dedos y tobillo en extensión e inversión. De la misma manera que en la diagonal anterior, el paciente se situará en el lado contrario de la pierna que trabaja y manteniendo siempre una postura correcta y ergonómica. Al igual que en la diagonal BA, ejercerá una presión con la palma de la mano, pero esta vez sobre el quinto meta, y colocará la otra mano en hamaca para ejercer resistencia y dar propiocepción. Finalmente, pediremos al paciente que regrese a la posición de inicio, realizando una aducción, extensión y rotación externa de cadera, manteniendo la rodilla extendida en todo el recorrido y realizando una flexión plantar de dedos y tobillos con eversión. Para ello, los músculos que van a intervenir son los flexores de los dedos y tobillos, como el flexor común de los dedos y tibial posterior, el tríceps sural, los isquiotibiales, aductores, piramidal y glúteo mayor.